La iglesia. ¿Qué tal la iglesia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Como acabamos de ver en el vídeo, perdón, he aplaudido al lado del micrófono, es de la emoción. Martes ya empezamos con el primer podcast de la iglesia de Donay. Es como explicaban los hermanos, es radio por internet. Así que vamos a estar tratando unos temas muy interesantes, así que estén preparados. Bájense las aplicaciones, ahí tienen un montón de opciones, todas son totalmente gratuitas y ya verán que son temas súper interesantes. Quiero que empezar esta palabra con primero diciendo, hijo, debajo, ¿vale? Que está muy duro eso. Primero, para dar un poquito de visión de la iglesia, de que pareciera como si no estuviéramos haciendo nada, pero quiero que hoy la iglesia se entere realmente qué es lo que hemos hecho desde que estamos en redes sociales. Quiero que sepan que en YouTube hemos tenido alrededor de 7,200 visualizaciones de todas las prédicas y todo el contenido extra, digamos, que se sube con los quiero conocerte, los vídeos, etc. 7,200 visualizaciones. Que puede ser que a comparación con otras iglesias más grandes, puede ser que es muy poco. Pero para una iglesia que llevamos 1 año y medio y más tiempo hemos estado en cuarentena que en otra cosa, yo creo que es una gran bendición. Pero ahí no nos quedamos. En Facebook hemos tenido alrededor de 26,000 reproducciones de todos los vídeos que hemos subido, alrededor de unos 305 días. No me dan los 365 porque Facebook va actualizando solo 305 días. Son unos 146,300 minutos de reproducción que han tenido todos nuestros vídeos. Y en otras palabras son alrededor de 21,600 personas que han sido alcanzadas con el mensaje que damos a través de las redes sociales. De verdad que no lo digo para decir, uy, qué bueno, qué guapo que somos, sino para darle la gloria a Dios. Y ver cómo, a pesar de tantas dificultades, a pesar de que pueda parecer que como no tenemos local, no somos una iglesia verdadera, entre comillas, hemos alcanzado alrededor de 21,600 personas que han logrado escuchar un poco, mucho de la palabra de Dios. Y eso sin contar Instagram y los TikTok, que eso ya ni siquiera lo miré porque ya estaba yo, como diciendo, alucinando. Y la verdad que yo quiero dar gracias a Dios por eso. Porque el Señor nos dijo al comienzo del 2020 que nos íbamos a extender. Nadie esperaba esto, ni nadie esperaba que sea por Facebook o por YouTube o lo que sea. Tengan en cuenta que yo no tenía ni Facebook a comienzo de 2020. No, absolutamente nada. Y este mes damos el pistoletazo nuevo a este nuevo ministerio de los podcasts. Se llevarán a través de todas estas redes sociales que son como la nueva radio que se va por internet. Estos nuevos caminos son los que Dios está abriendo. Y eso es para la gloria de Dios. La iglesia está más viva. La iglesia está creciendo. Como miembro de esta iglesia, necesitas saberlo. La iglesia no está parada aquí, cada uno sentado en su casa, sino que estamos saliendo al mundo para decirle que hay solución, que hay esperanza, que hay amor, que hay alguien que se preocupa por ti. Y de eso, de tantas cosas que hemos visto, hemos podido ver a los hermanos de otros países cómo nos saludaban, nos mandaban esos mensajitos, etc. Yo creo que esto es para darle la gloria a Dios. Y la verdad que no es porque somos especiales, sino porque simplemente obedecemos lo que el Señor nos ha dado. Y somos valientes, iglesia. Porque somos personas que
que no sabíamos absolutamente nada de redes sociales. Solo sabíamos que con una tablet podíamos continuar dando palabra a través de los domingos a cada uno de nosotros. Pero jamás en mi vida iba a pensar que 21,000 personas podían llegar a escuchar de Dios a través de esto. Entonces, yo creo que es un tiempo donde debemos... Mira, es que estoy hasta sudando y me pica la cabeza porque me emociono. Cuando me emociono sudo, y cuando sudo me pica la cabeza y tengo que rascarme. Yo creo que tenemos que ser más valientes. Y cuando los hermanos nos hablaron de estos podcasts, enseguida el Señor tocó nuestro corazón y dijimos: ustedes son los que lo dominan. Si quieren encargarse de este ministerio nuevo, adelante. Y le hemos dado toda la confianza, tanto a Oscar como a Julie. Muchísimas gracias. Dios va a estar con ustedes. Carlos y Juliet, ahí se están viendo los frutos de tantos días de esfuerzo a la hora de grabar, a esos esfuerzos de desvelarse para que queden bien los vídeos. Ahí se ven los resultados. Confíen en Dios. Si Dios lo dijo, Dios nos va a apoyar. Y Dios es el que va abriendo camino. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando. Y la verdad que lo bonito es que puede ser que esas 21,000 personas no lleguen a ser miembros de la iglesia de nadie. Eso no es lo importante. Lo importante es que son 21,000 personas que han podido ser sembrados en su corazón la palabra de Dios. Y algún día puede ser que otra iglesia coseche esa siembra que Dios nos usó a nosotros para poder extender su reino. Entonces, gracias a todos, gracias a Dios. Y hermano, involúcrese en la iglesia. Hay muchas cosas para hacer. Necesitamos muchas manos para trabajar. Y el tiempo es tiempo de que nos levantemos todos. Dice la palabra que la mies es mucha, pero pocos son los trabajadores. Y es triste ver que pueden ser iglesias que tengan miles, 50, 100 miembros y que solo sean una mínima parte de la iglesia que es la que realmente está trabajando. Imagínense si todos nos unimos y seguimos trabajando. ¿Hasta dónde puede llegar este ministerio si vamos detrás de Dios? Porque Dios es el que va abriendo camino y nos va diciendo, pues esto, vamos para allá. Vamos a hacer podcast, pues hacemos podcast. Yo no tengo ni idea, yo se los dije, yo nunca he escuchado un podcast. Se les dije, no, pero y ya ellos me lo fueron explicando. Entonces, claro, mi corazón se llenó de alegría y dije, hay que hacerlo. Necesitamos entrar a esta red social donde también está haciendo bendición para muchas personas. Y el Señor nos está llevando por allí. Entonces, hermanos, sigamos orando por todas las redes sociales de la iglesia. Durante mucho tiempo hemos pensado de que esto es algo que nos quita tiempo, que nos hace caer en pecado, que nos aparta de Dios. Pero realmente si esto lo ponemos delante de las manos de Dios, Dios es el que crea y es Dios el que da el avance. Y si las redes sociales se usan para llegar a más personas, amén. Amén. No nos cerremos. No nos cerremos. Estamos ya en el siglo XXI y tenemos que salir donde está la gente, donde está la juventud. Tenemos que ir allí. Y hermanos, lo estamos haciendo. Poco a poco, con defectos, con virtudes, con fallas de sonido, a veces que se cuelgan las cosas, estamos aprendiendo. Pero aún así, el Señor ve en nuestro corazón de que estamos sobrepasando nuestros propios límites. No estamos jugando sobre seguro, sino que realmente estamos yendo a un sitio nuevo. Y que de verdad que yo creo que Dios nos va a continuar sorprendiendo. Así que
con esta pequeña introducción, quiero que abras tu Biblia en Éxodo 2, 11 al 14. Hoy quiero que hablemos vamos a hablar de dos personajes de la Biblia que quiero que ellos me ayuden a poder explicar lo que hay en mi corazón. Y pido sabiduría, Señor, ayúdame por favor para que pueda decir las palabras correctas en el orden correcto, para poder expresar lo que hay en tu corazón. Y realmente, Señor, gracias, Padre Santo, por todo. Gracias porque estás aquí, Señor. Y vemos tu mano poderosa, Señor. Vemos realmente tu obra, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, yo creo que ya has abierto tu Biblia en Éxodo. Has abierto tu móvil, tu tablet, o lo que sea que tengas por allí. Y quiero que leamos. Dice, versículo 11 de Éxodo. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad y fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias, de pronto vio un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Y paramos aquí. Moisés, todos sabemos que Moisés, ¿quién es Moisés? No, a ver, tampoco nos vamos a poner ¿cómo se dice? A explicar la historia de Moisés ahora. Moisés era un niño hebreo que lo escondieron en una cestita, se fue por el río, lo pilló la hija del faraón y fue criado dentro del palacio, ¿vale? Él vivía con todo un lujo, vivía en un palacio, tenía de todo a su alcance. Pero él, claro, como de niño, supongo que él vivió una infancia feliz y contenta, no había ningún problema, pero ya cuando era mayor de edad se dio cuenta que sus hermanos de sangre, los hebreos, no vivían tan bien como vivía él. Y entonces, un día decidió simplemente cargarse a un egipcio, matar a un egipcio. Y leyendo la palabra y un poco observando, dice aquí que él le dice: ¿por qué golpeas a tu compañero? Yo creo que Moisés, después de haber matado a un egipcio y haber dicho, bueno, yo he matado a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo. Entonces le dice con cierta autoridad, supongo que le hizo esa pregunta. Pero el otro hebreo, más listo que todos, le dice que ¿quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Al hacer esta pregunta, evidentemente que la pregunta de Moisés fue con autoridad y fue como sacando pecho. ¿Y caso me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Entonces él pensaba que su pecado nadie lo conocía. Él era un asesino. Simplemente Moisés salió corriendo a la tierra de Madián, donde estuvo ni más ni menos que 40 años. 40 años desterrado. 40 años sin lujos, sin estar en la casa de Faraón. Encima era un asesino, porque él creía que había hecho lo correcto al matar a esa persona para defender a su pueblo. Vemos que ahí, ¿qué vemos? Que él lo hizo todo en su fuerza. Pero vamos a dejar ahí de momento a Moisés en el desierto.
ya que estuvo 40 años allí, lo podemos dejar aparcadito ahí un momento. Y quiero que salga a escena este segundo personaje que me va a ayudar, y es ni más ni menos que Saulo. Así que quiero que abramos nuestra Biblia en Hechos 9, versículo 1 y 2 para empezar. Y recordemos que Moisés ha quedado en el desierto como un asesino, huyendo de Faraón, de la mano de Faraón, porque, claro, matar a un egipcio en Egipto, siendo hebreo. O sea, como diciendo, esto es como mordiendo la mano que te da de comer. Pero dejemos ahí a Moisés, no nos liemos. Entonces dice Hechos 9, del 1 al 2. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Aquí Saulo comienza esa persecución, comienza ese momento de perseguir a todos los cristianos. Él había estado presente, si leemos unos capítulos atrás, había estado presente en la muerte de Esteban. Él fue el que aguantó los mantos de las personas que apedrearon a Esteban. Y entonces él aprobaba ese asesinato. Pero no conforme con eso de ser cómplice de asesinatos, él decidió comenzar a buscar a todos los cristianos que en Hechos 8:1 se dispersaron de la tierra. Solo quedaron los apóstoles en Jerusalén. Sin embargo, los otros salieron por patas por todos lados. Y entonces Saulo sentía esa carga de decir, voy a buscarlos a estos herejes, y personas que Saulo encontraba era metida presa, y lo más seguro era que muriese. Pero a diferencia de Moisés, Saulo tuvo un encuentro más directo con Jesús. Sigamos leyendo el versículo 3. Dice que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí te dirán lo que tienes que hacer. Saulo, una persona que había tenido toda la autoridad, tenía todo el poder, tenía todo lo necesario para buscar a quien sea y meterlo preso. Se había quedado sin fuerzas, se había quedado sin autoridad, se había quedado sin ningún poder que el hombre le había dado. Y quedó totalmente en manos de Dios. Quiero que pensemos ahora en nuestras vidas como creyentes. Ya no, si tú eres una persona que está viendo esto por primera vez, discúlpame, pero esta vez me voy a dirigir a personas que somos creyentes. Durante mucho tiempo, nuestra manera de ser cristianos ha sido: yo controlo mi vida, yo controlo hasta dónde voy a ser un buen cristiano, hasta dónde voy a leer, hasta dónde yo quiero disponer de mi tiempo para poder hacer esto. Durante tanto tiempo hemos vivido con mucho pecado, siendo cristianos. No habíamos tomado una decisión firme y presentarnos delante de Dios para poder ser libres. Estos dos personajes de la Biblia, en un momento de su vida, fueron asesinos. Uno pensaba que matando a un egipcio era la solución para su pueblo. El otro pensaba que al matar a todos los cristianos era la voluntad de Dios.
Pero ahí vemos que ellos estaban totalmente equivocados. Estaban totalmente ciegos los dos. Lo único que querían eran hacer las cosas en su fuerza. Yo la semana pasada, como dijo mi esposa, estaba convaleciente. Estaba enganchado de la espalda. Gracias a lo que me llamaron, me mandaron un WhatsApp para ver cómo estaba. Ahora ya estoy mejor, muchísimo mejor. Y yo durante mucho tiempo, ya saben que lo que no saben, yo trabajé mucho tiempo con granito, con piedra. He alzado mucho peso. Mucho peso. Ustedes no saben las burradas que yo he llegado a hacer. Y les digo que cuando uno lo hace en sus propias fuerzas, llega un punto donde tu cuerpo dice basta. Hay algo que por dentro explota. Yo en el trabajo tenía, me acuerdo, grúas. Tenía grúas para que me ayuden a alzar el peso. Pero yo por tosudo, o por no llamar a otra persona, o por cabezón, o por no pedir ayuda, siempre bajaba las piezas yo solo. ¿Por qué? Porque yo podía. Porque yo era fuerte y lo podía hacer. En ese momento no me costaba nada. Pero lo hacía yo en mi fuerza. Hasta cuando un día realmente mi cuerpo dijo basta. Mis brazos no podía hacer fuerza, no podía apretar. Me quedé sin fuerza en los brazos, me quedé enganchado de la espalda. Pero, o sea, en el nivel de enganche de la espalda con 22, 23 años, era de andar así despacito y respirar suavecito, porque no podía ni inflar mis pulmones, porque sentía que me iba a destrozar la espalda. Cada vez que hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, va a llegar un punto donde te vas a cansar. Y durante mucho tiempo muchas personas quieren ser buenos cristianos en su fuerza. Quieren ser buenos cristianos yendo los domingos. Quieren ser buenos cristianos de año en cuando haciendo un discipulado. Quieren ser buenos cristianos pues leyendo la Biblia una vez a la semana, o una vez al año, o una vez cada vez cuando sacas el polvo de tu biblioteca o donde tengas la Biblia. Pero realmente vivir un encuentro personal con Dios y decirle: Señor, ya no quiero hacer nada en mis fuerzas, es lo que todo cristiano necesita. Y lo vuelvo a repetir, por si no se te ha quedado claro. Todo cristiano, toda persona, hombre, mujer, niño, necesita un encuentro real con Dios, donde realmente tú vayas y te tires al suelo. Te tires al suelo y digas: Señor, te necesito. Yo en mi fuerza podría llegar a hacerlo, pero te necesito a ti. Te necesito. Tanto Moisés como Saulo tuvieron ese encuentro con Dios. Moisés vio la zarza ardiendo y no entendía qué era lo que pasaba. Él se acercó. Y cuando se acercó a la zarza ardiendo, como dicen aquí en España, vio que había algo especial. Había llegado ese momento, ese encuentro con el Dios vivo. Había llegado ese momento, él ya estaba preparado. Se había vaciado de todo lo que había vivido en su época de Egipto. Él era una persona que había tenido todo. Lo había tenido todo. Tenía un buen techo, tenía buena comida, tenía buena ropa. Vivía como un hijo de la hija del rey, del faraón, mejor dicho. Lo tenía todo. Pero al querer solucionar las cosas en su fuerza, lo que consiguió con eso fue irse al desierto. Pero el Señor fue
el que usó ese desierto para vaciarlo por completo a Moisés y poder llenarlo luego a él de su presencia. Porque Moisés, cuando se acercó y le dice en el Éxodo 3, está 3, versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dice: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió, no te acerques más, le dijo, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés ya estaba listo. Tenía simplemente que sacarse las sandalias y postrarse delante de Dios. Aceptar con sus defectos y virtudes ese llamado que Dios tenía para él. Y dejemos a Moisés ahí. Volvamos a Saulo, que este fue más rápido. Saulo se quedó ciego. No sabían, las personas que estaban a su alrededor escuchaban la voz que le hablaba a Saulo, pero ellos no veían nada. Cuando lo volvieron a ver a Saulo, estaba ciego. El Señor le dio una orden: entra al pueblo. De ahí el Señor tocó el corazón de una persona, de Ananías, y le dijo: ve y ora por Saulo. Y le dice: Señor, pero no, pues si este es el que nos está matando, mejor que te quede ciego. Este es el que nos está persiguiendo, mejor que se quede ciego. Pero no, el Señor sabía lo que Saulo iba a hacer. Entonces fue igual que con Moisés, tuvo que estar esperando delante de la presencia de Dios a que Dios viniera y cambiara su vida por completo. Pero, ¿en qué punto estamos nosotros? ¿En qué punto estás tú? ¿En qué punto estamos? Esto es totalmente personal. Tú estás todavía en Egipto. Tú estás todavía criticando a los hermanos. Tú estás ya delante de la zarza ardiendo. O sigues todavía en el desierto. O sigues montado en el caballo yendo a atacar a cualquier hermano de cualquier iglesia. ¿En qué punto estás? Todos tienen una misión. Todos tienen un llamado. Pero hermano, déjame decirte que hasta que no renunciemos a este conformismo de iglesia, de que pensar de que si vamos el domingo ya es suficiente, que si leo un poquito ya es suficiente, ese conformismo que no nos deja ir más allá, que no nos deja vaciarnos por completo. Debemos vaciarnos delante de Dios. Tenemos ya esa zarza ardiendo, lista delante de nosotros para recibir nuestro llamado. La iglesia ya recibió ese llamado. La iglesia, Adonai, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. No estamos perdidos como vaca en asfalto. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Porque Dios nos va dirigiendo. Pero esto ya es algo personal. Porque no puede ser que haya tanta gente que se conforme con no voy a la iglesia porque no hay local. No veo el culto porque estoy trabajando o porque me da pereza. Tenemos un montón de excusas. Pero como vemos estos dos personajes de la Biblia, ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Creían que era suficiente. Pero hermano, hasta que no vivas una experiencia como estos dos hermanos, Moisés y Saulo, tuvieron con Dios, hasta que no sepas cuál es realmente tu propósito, cuál es tu llamado. De verdad, no es por endulzarle el oído a nadie. Todos tenemos un llamado. Todos, absolutamente todos. Pero la decisión es tuya de acercarte a Dios.
de acercarte a Dios y decirle: Señor, tengo un montón de problemas, tengo un montón de faltas, tengo un montón de cosas para cambiar, pero estoy aquí listo. Moisés le puso un montón de excusas a Dios. Luego, si se comienzan a leer los siguientes versículos, Moisés le pone 1.000.000 de excusas. Le dice que no, que es tartamudo, que no sé cuánto, que no sé qué, etcétera. Le puso de todo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pero al final Moisés le dijo: si tu presencia va conmigo, yo iré. Después Saulo, una persona que sabía tanto de palabra. Fariseos de fariseos, romanos de romanos, religiosos de los religiosos. Era el top 1. Nadie sabía más que este hombre. Pero ahí lo vieron humillado delante de Dios, esperando que se sane, esperando que era lo que Dios quería con él. Cuando vino el hermano, oró por él, cayeron escamas de sus ojos. Y él decidió y vio que realmente Jesús era todo lo que le habían dicho y más. Y desde ese día, ese hombre comenzó a hablar de Jesús y a enseñar por todo el mundo que estaba conocido en ese día, o hasta donde pudo caminar, ir y volver. Hizo 3, 4 viajes, hizo de todo, porque él ya supo cuál era su llamado. Las dos personas estaban pensando que en su fuerza estaban agradando a Dios. Y ahí es el error más grave que tenemos como cristianos. Pensamos: porque yo no fumo, yo no bebo, soy una buena persona, doy mi diezmo, algunos, ya es suficiente. Y ahora, porque, bueno, tristemente pues les hace falta el asientico los domingos para sentarse, aplaudir las 4 canciones, cabecear mientras que el pastor está predicando, y luego cantar la última canción, irse para su casa contento. Es lo único que les hace falta. Pero hermanos, lo que necesitamos es estar delante de la presencia de Dios. Tenemos que dejarnos de tanta tontería. La muerte está acechando, hermano. La muerte se está llevando a un montón de gente. Al menos aquí en España. La mayoría de las personas que me están viendo vivimos en España. Ven que la cepa del coronavirus ahora es más dura, que no sé cuánto. En vez de ir a mejorar, parece que está empeorando. Ya no tenemos ese tiempo para estar perdiendo en tonterías. Tenemos que sentarnos delante de Dios y decirle: bueno, Señor, estoy aquí, tengo esto y esto de defecto, pero estoy aquí, listo. Quiero que me prepares, quiero recibir mi llamado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Moisés fue y liberó todo un pueblo con una vara y con Dios de su lado. Pablo, de Saulo a Pablo, mira, mejor Pablo que Saulo. Saulo era un asesino. Pablo era alguien que liberaba almas y enseñaba a cristianos el verdadero camino que llevaba hacia Jesús. Y ahora estamos en un tiempo donde realmente tenemos que saber quiénes somos nosotros. Necesitamos avanzar más como iglesia. Hemos logrado mucho este año, más de lo que podíamos haber imaginado. Pero todo lo que hemos conseguido, todos esos números que les he dicho al comienzo, todo fue por gracia de Dios. No ha sido ni por mí, ni porque Paola, ni por ningún hermano que ha estado aquí predicando, ni por un vídeo muy bonito, no. Todo ha sido por gracia de Dios. No se equivoquen. Yo no quiero ninguna gloria. Todo ha sido por gracia de Dios. Y si realmente todos los días nos ponemos delante del Señor y decimos: Señor,
estoy aquí. Muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Pero si luego me dicen, no, es que he vuelto a pecar, es lo mismo, o sigo, bueno, estoy desanimado, es que trabajo mucho, y ponemos las mismas excusas de siempre. Y eso a mí no es que me enfade, me pone triste, porque vemos el potencial de muchas personas. Y si tan solo se esforzaran un poco más. Cuando vienen ellos, nos dicen, nosotros lo que intentamos es decirle, vale, te entendemos, pero tú puedes seguir, tú puedes dar más, tú puedes dejar ese pecado, puedes dejar esa flojera. Tienes que enfocarte, tienes que presentarte delante de Dios. Puede ser que te pida algo que te quites, o puede ser que te quite, o puede ser que te abra los ojos que estaba ciego. Necesitamos ser como Moisés o como Pablo. Uno liberó a su pueblo de la esclavitud y el otro se fue por todo el mundo a hablar de Jesús, a cambiar la vida de muchas personas. Eso es lo importante. Quiero que nos pongamos de meta, aparte, trabajando el taller profético. El Señor habla mucho de las cosas que debemos dejar atrás. Fallos, errores, cargas. Y el Señor mismo nos comienza a revelar hacia dónde personalmente debemos seguir andando. ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? Y los invito, de verdad, que se conecten esos martes a las 8, porque sé que va a ser de mucha bendición para toda la iglesia. Y para ti, que estás por allá donde sea, también escríbenos y te haremos llegar la invitación de Zoom. Hermanos, oremos para que no nos quedemos simplemente en ese desierto o ciegos. Es hora de ponernos delante de Dios, vaciarnos de todo lo que teníamos y llegar delante de Dios y decir, Señor, trabaja conmigo, quita lo que tú quieras y guíame. Es simplemente lo que necesitamos hacer como iglesia. Quiero terminar con una oración, así que te invito que cierres tus ojos ahí donde estás, en tu casa, en el trabajo, donde sea, y ores conmigo. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti, Señor. A quitarnos toda religiosidad, Señor. Todo conformismo, Padre Santo. A ir más allá, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a poder meternos en ese río, Señor, de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Santo, por todo. Gracias por todas esas visualizaciones. Gracias por todo, Señor, lo que tú has hecho, Señor. Sé que tienes muchas cosas más para la iglesia y para mí, para mi familia y para cada uno de los miembros, Señor. Y para esa persona que está viendo este vídeo también, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que si estamos contigo y te seguimos, Señor, realmente eres tú el que hace el trabajo fuerte por nosotros. Nosotros lo único que necesitamos es ir delante de ti y postrarnos, Señor, y darte nuestro corazón. Perdónanos por todas esas veces que queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, Señor, que lo único que hace eso es destruirnos a nosotros mismos, Señor, porque eso no da fruto, Señor, no sigue adelante, y lo único que hace es desgastarnos, Señor. Perdónanos, Señor, por ser a veces tan falsos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendice, Señor, la iglesia, Señor. Bendice todos los proyectos que están en marcha, Señor. Sabemos, Señor, que todo lo que empieza, Señor,
contigo, Señor, llegará a buen puerto siempre. Gracias, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Nada, iglesia, bendiciones.